Arrancamos una semana con muchísima actividad. El ministro Martín Guzmán presenta el presupuesto 2021. Más de 1 millón de chicos y chicas habrían dejado la escuela. A mí me parece que es el aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas. Es un proyecto que tiene un gran consenso social y que está en la búsqueda del consenso político, ¿no? DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos ustedes. Estamos en el último programa de la semana, pero no por eso con menos información para contarles, porque hoy vamos a repasar todo el trabajo que se hizo en comisiones durante esta semana. Vamos a profundizar algunos de esos temas, como por ejemplo el del convenio 190 de la OIT, y también vamos a hablar sobre la actividad que habrá hoy en la Cámara Baja, porque en comisiones se retoma el debate por la ley de humedales. Antes de empezar con los títulos, un especial saludo y abrazo a toda la colectividad judía que están entrando en el año 5781, como se dice para todos ellos, Shana Tova. Ahora sí, títulos. El impacto de la pandemia en chicos y jóvenes. La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes recibió a representantes de UNICEF Argentina y de la ONG Infancia en Deuda, quienes abordaron los efectos de la emergencia sanitaria en la infancia y la adolescencia y los desafíos de la pospandemia. Comisión de Discapacidad, distintos especialistas en el tema presentarán un informe sobre cómo afecta el aislamiento social preventivo y obligatorio a los hogares con personas con discapacidad. Retoman en diputados el debate sobre la ley de humedales. Esta tarde se realizará una nueva reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, en la que expondrán 18 especialistas. Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado Pablo Carro, del Frente de Todos, presentó su proyecto para prohibir que reciban ayuda estatal las empresas y personas humanas o jurídicas con domicilio en paraísos fiscales. La Comisión de Niños, Adolescentes y Jóvenes ayer abordó sobre la problemática que está sufriendo esta franja etaria de la población en medio de la pandemia. Mucha ansiedad, mucha depresión en chicos y también muchos de ellos en situaciones de violencia que están siendo difíciles de detectar porque no están yendo al colegio, porque no están pudiéndose comunicar con sus profesores, con sus maestros. Muchos de ellos incluso les toca convivir con sus agresores. Vamos a escuchar las palabras de las diputadas y diputados que ayer debatían sobre este tema y pensaban cómo asistirlos en este momento. Creo que lo que nos queda es una gran tarea, el compromiso de trabajar en conjunto con ellos. Le pedimos, la diputada Los Perato específicamente le pidió que también miren el presupuesto. Nosotros tenemos el presupuesto hace 2 días en nuestro poder para su estudio y creemos que estamos en un tiempo oportuno para trabajar con estas organizaciones y revisar si esos presupuestos pueden ir de alguna manera superando algunos de los conflictos que fueron enunciados en la cuestión de la escolaridad, en la cuestión de la brecha digital, en la cuestión de la pobreza claramente, y un tema que me tocó preguntar que tiene que ver con el abuso sexual infantil, niños, niñas y adolescentes que en este momento, en este tiempo de cuarentena, están conviviendo con sus agresores. Normalmente más del 80% de los agresores son familiares, por eso este tiempo, la pandemia específicamente, ha impactado de una manera terrible en esas víctimas que hoy no tienen herramienta. Uno de los datos que daban es que los teléfonos de denuncias para los casos de abuso sexual, por ejemplo, han disminuido. Porque claro, siempre se hacía por parte de una maestra, en los controles pediátricos, digamos, toda esa situación donde el niño encontraba una ventana de luz a lo que estaba padeciendo, está hoy cerrada. Principalmente vamos a tener que hacer una tarea articulada, más allá de lo legislativo, que los distritos, digamos, las provincias, nosotros podemos poner como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un plan para ir a buscar a los chicos que han desertado de la escuela, tanto primaria como secundaria, y me parece que es un modelo a imitar en el resto de los distritos, porque no podemos permitirnos
que el 10% de los chicos abandone la escuela, digamos, para la sociedad. Tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuestras comunidades y en el futuro de nuestro país. No podemos permitir que la deserción escolar tenga, un fuerte impacto, ¿no? Que es uno de los desafíos de la pospandemia. Intentar que todos los chicos que no estuvieron yendo a clases puedan volver y que no sean absorbidos por otras situaciones, ya sea domésticas o económicas y urgentes, que va a requerir salir de esta pandemia. Hace unos meses, esta comisión dictaminó proyectos referidos a la posibilidad de que los chicos puedan denunciar situaciones de abuso, ya sea mediante apps o mediante plataformas. Bueno, hay que seguir trabajando en esa lógica, es lo que decía la diputada Munier, desarrollar algunos proyectos que puedan darles a ellos, en estas condiciones, el espacio y la oportunidad de hablar, de denunciar y de poder dejarse ayudar. Ya hace más de 2 meses dictaminamos y votamos la creación de dispositivos, digamos, para que los niños puedan acceder a denunciar estas situaciones. Porque el gran problema que tenemos acá es, como ustedes bien lo decían, la escuela es un ámbito en el que los niños cuentan, comentan, expresan, muestran muchas de las situaciones de violencia familiar, fundamentalmente, que viven en sus hogares. El maestro y la maestra tienen siempre una escucha atenta al respecto y tienen la posibilidad, obviamente, de, a través de los protocolos previstos por los distintos ministerios de educación, plantear las situaciones y hacer las denuncias y los caminos correspondientes. Obviamente que al no tener escuela, digamos, y que el vínculo pedagógico se sostenga a través de una pantalla, en el mejor de los casos, digamos, porque muchos chicos han quedado fuera de esa cuestión, se hace imposible detectar esas situaciones, para lo que los docentes estamos bastante preparados en ese sentido. Y por eso es la preocupación, digamos, de articular acciones con los gobiernos provinciales y con las instituciones que se ocupan de derechos de niños, niñas y adolescentes, para que esas situaciones puedan ser detectadas y tratadas también. Articular acciones será la clave entonces para que las políticas públicas, el desarrollo de políticas públicas puedan llegar de manera transversal a todos los jóvenes en este momento que viven realidades heterogéneas, algunas más urgentes que otras, pero sin duda todas con la necesidad de ser oídas, vistas y escuchadas. Vamos a profundizar en este tema. Y estamos en comunicación con la diputada Claudia Najul para poder hablar y abordar aún mejor este tema que preocupa mucho, ¿no? Cómo es la situación de muchos de los jóvenes que están fuera del ámbito escolar en este momento y que muchos de ellos lamentablemente conviven con sus agresores o que padecen otras situaciones de violencia familiar que necesitan una asistencia urgente. ¿Cómo abordarla? ¿Cómo llegar? Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estos temas estuvieron conversando en la comisión ayer. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este rato. Ayer tuvimos la Comisión de Niñez y Juventudes, la presencia de la gente de UNICEF y de Infancia en Deuda. Y bueno, nos presentaron, sobre todo UNICEF, unas estadísticas y estudios que han hecho a través de consultas telefónicas, de la situación en que están viviendo muchos niños, niñas y adolescentes. Nosotros sabemos que el sector más perjudicado en esta pandemia son nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes, son las personas con discapacidad, que hoy también vamos a recibir a UNICEF por ese tema. Y desde, por supuesto, desde la Comisión y desde la Cámara de Diputados, nuestra obligación de ir buscando herramientas para resolver estos terribles problemas que está trayendo esta pandemia, esta cuarentena eterna, que ha dejado a tanta gente afuera sin trabajo, donde ellos mismos proyectan un aumento de la pobreza, de la indigencia, y donde más afecta la pobreza y la indigencia es a nuestros niños.
Entonces estar muy atentos en el tema alimentario, en cómo llega la tarjeta alimentar a todos los chicos, en cómo llega la UH, Claro. si hay que fortalecer estos mecanismos y justamente en este momento que vamos a tratar presupuesto, también les pedimos que trabajen con nosotros para que este presupuesto de ninguna manera retroceda en nada, Claro. y al contrario, No los excluya. prioridad en la infancia, porque son vuelvo a decir, los más perjudicados en alimentación, en salud, porque se han dejado de vacunar muchísimos chicos. Hay un gran porcentaje de niños y niñas que al no ir a la escuela, no están teniendo sus esquemas de vacunación. Ha disminuido el control del niño sano, que es donde se detectan muchísimas digamos, patologías que detectadas en forma temprana pueden ser resueltas o pueden tener una mejor calidad de vida. Sí. Han disminuido incluso los controles de las mujeres embarazadas o porque los centros de salud están cerrados o porque tienen miedo, y esto ha traído que vuelva a aumentar los prematuros Claro. de riesgo. El no tener control. En salud, en alimentación, en educación, que es terrible lo que está pasando. Calculan, según los datos de la misma UNICEF, como 1 millón de niños y niñas y adolescentes que van a quedar fuera del sistema educativo. No, es bueno, catastrófico. tendremos que poner toda nuestra energía. Eso es una catástrofe educacional. Claramente. Esos Diputada, chicos hay que ir a buscarlos a uno por uno para que nadie se quede afuera. Exactamente. Argentina tenía un nivel muy bueno de inclusión educativa, y bueno, esto nos va a hacer retroceder en todos esos índices. Hay que trabajar en cada una de esas áreas. Ahora, en ese enorme desafío que toca, ¿no?, de ir a buscar a estos chicos, de encontrarlos, porque sabemos también que hay una brecha digital en el caso de que se quieran lanzar aplicaciones o programas virtuales para llegar a ellos. ¿Qué otras alternativas están en este momento trabajando en las comisiones, escuchando a los especialistas de UNICEF y demás? ¿Qué otras herramientas circulan en el brainstorming o en lo que fuese necesario para llegar a ellos? ¿Qué programas, qué formas se están evaluando para encontrarlos y asistirlos? Bueno, en cada una de estas áreas hay distintos proyectos que estamos trabajando, buscando estrategias para justamente llegar a cada uno, desde salud, desde el desarrollo social, desde educación. Hemos pedido, por ejemplo, la emergencia educativa justamente para que salgamos a buscar a todos los niños, para empezar a generar un protocolo de vuelta a clase y que se priorice a aquellos que no tuvieron ninguna posibilidad de conexión. Claro. Acá nosotros, en la provincia de Mendoza, hay casos de chicos que viven en el límite con La Pampa o con otras provincias que tienen que subirse a un cerro un día a la semana para poder tener señal. Esas son las realidades que tenemos en Argentina. No es solamente, bueno, le voy a dar la computadora. ¿Cómo llega? ¿Tiene conectividad? ¿Tiene realmente posibilidad de llegar? Claro. Hay situaciones terribles y esos chicos, bueno, con muchísimo sacrificio y voluntad lo hacen, pero otros han quedado directamente afuera, sin volver. Ya teníamos una gran deserción, sobre todo en los jóvenes, para terminar la escuela secundaria. Sí, va a ser difícil, va a ser difícil retomar. Es difícil, pero hay que retomar, hay que buscarlos, hay que generar también hay que trabajar por eso, tal cual. Para que puedan tener rápidamente salidas laborales de acuerdo a cada provincia. Nosotros estamos en un proyecto que genera estos oficios, que no es necesario tener en la escuela secundaria porque cuesta terminar, pero que de acuerdo a la realidad te dé una salida laboral, porque si no estás condenando a que no terminen la escuela, que no tengan posibilidad de trabajar y realmente a que no haya movilidad social, y así va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y va a ser un enorme desafío, totalmente. Terribles y que nos deben avergonzar de pobreza que tenemos, sobre todo en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Diputada, le agradezco muchísimo sus palabras y bueno, ojalá podamos estar a la altura del tremendo desafío que va a implicar retomar y recomponer, nivelar toda esta terrible situación. Le agradezco mucho su participación y su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.
Ahora nos corremos de tema, volvemos a lo económico. ¿Se acuerdan que el Supermartes, uno de los proyectos que se iban a discutir en las comisiones que tuvieron lugar ese día, todas de fuerte peso económico, era el del diputado Pablo Carro, que propone que todas aquellas empresas que están radicadas en paraísos fiscales no tengan los beneficios estatales que se están dando en este momento para asistirlas? Escuchemos en profundidad entonces el porqué, el planteo de esta situación. No puede ser que en este tiempo que el Estado está haciendo un esfuerzo fiscal enorme para atender todos los problemas que nos genera la pandemia, desde sostener empresas, actividad económica, el sueldo de trabajadores, la salud. No se olviden, Macri se fue y estaban repartiendo bolsones de alimentos para 8 millones de personas. Hoy reciben 12 millones de personas. Es decir, los recursos son finitos, y lo que me parecía a mí un contrasentido es que no puede estar una empresa o una persona haciendo negocios, juntándola cuando al país le va bien y llevándosela afuera porque le parece que acá paga muchos impuestos, y que cuando la cosa viene mala se pone primero en la fila para prenderse en la teta del Estado. No se olviden que en el 2017 le entregó un informe a la AFIP de Argentina en la cual le mostraba que había más de 950 cuentas no declaradas en la Argentina con más de $1 millón en paraísos fiscales, y que Abad lo metió en un cajón y que durante esos 2 años no se supo. Recién ahora, cuando asumió Alberto, empezó eso a salir a la luz. Es decir, que hay datos porque hay organizaciones internacionales que se ocupan de perseguir esto, no en la medida en que sería necesario, porque la verdad es que se va mucha guita a los paraísos fiscales, pero hay que echar mano de eso y hay que terminar con el capitalismo financiero y la especulación, porque esos son todos capitales después que se convierten en especulativos, que vienen a desestabilizar nuestras economías. Entonces me parece que es una señal importante que damos en esta dirección. Primero, para que el Estado no ponga guita donde no corresponde. Segundo, para darle una señal al mundo de que en la Argentina queremos hacer las cosas. En la semana, diputados también dictaminó y en unanimidad un proyecto referido a erradicar la violencia y el acoso laboral. Palabras que por fin comienzan a sonar y a tomar peso y a visibilizarse en los ambientes de trabajo en donde siempre, lamentablemente, se han dado situaciones de este estilo. Esto viene a raíz de la ratificación de un convenio internacional, el convenio 190 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y si esto llega al recinto, Argentina sería el tercer país en el mundo en estar unido a este método de visibilización y erradicación de estas prácticas. Mariana Carvajal con nosotros para poder ampliar esta información. Hola Mariana, ¿qué tal? Buen viernes, ¿cómo estás? Contanos un poquito de este proyecto, ¿no? Es una buena noticia en todo este marco, ¿o no? ¿Qué tal, Maga? ¿Cómo estás? Sí, muy buena noticia. Mira, la ratificación de este convenio, que es difícil de explicar, pero lo vamos a ir explicando paso por paso para que se entienda su importancia, fue uno de los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa, en marzo. Parece hace un montón, ¿no? Sí. Pero entre la agenda de género mencionó enviar al Congreso para su ratificación este convenio. ¿Por qué es importante este convenio 190? Porque es la primera vez que se establece en un instrumento internacional el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Hay que tener en cuenta que los convenios de la OIT, que este es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, una vez que son ratificados por el Congreso, adquieren la misma jerarquía de los tratados internacionales y deben ser cumplidas por el Estado. Es decir, el Estado, el país, asume una responsabilidad internacional. ¿Y de qué forma esto se verifica? Bueno, tiene que adecuar la legislación al contenido del convenio, y la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso laboral debe incluirse en las leyes internas. La OIT, hay una recomendación que complementa este convenio, que es la 206, plantea que tiene que incorporarse también este marco, que es un piso, en los convenios colectivos de trabajo, y debe ser también materia de la discusión paritaria. Mira. Ahora te voy a contar algunas de las cosas, cómo puede ser el impacto
de este convenio en nuestra vida real, ¿no? En la vida de cada una de las trabajadoras y trabajadores, porque es cierto que también abarca a los varones, aunque aclara que se sabe que este tipo de violencia es más frecuente en las mujeres, pero no por eso no quedan dentro de este paraguas. ¿Y qué es lo novedoso que trae? Por supuesto, acá en Argentina ya hay legislación, o hay jurisprudencia, en realidad, más que legislación, que contempla el acoso. Si uno sufre acoso en su ámbito de trabajo, puede ir a la justicia. Lo que pasa es que no hay un instrumento en el ámbito de la administración pública, un viejo decreto del gobierno menemista que definió la situación del acoso en el ámbito laboral. Pero es una figura que a veces cuesta mucho denunciarla, claro, porque uno sabe que si es un superior, porque si es un par, compañero o compañía de trabajo es más fácil, pero si es un superior, ¿a quién te dirigís? No, totalmente. Estás un poco... ¿Dónde lo planteas? ¿Tenés miedo a perder tu trabajo? Exacto. Claro, este convenio lo que plantea además como novedoso es contempla la extensión de lo que es el lugar de trabajo. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp y el acoso o esa violencia laboral viene a través del mensaje de WhatsApp cuando vos estás en tu casa. Bueno, ahora estamos la mayoría en nuestras casas por esta cuestión de la pandemia, pero al margen de esta cuestión tan excepcional que estamos viviendo. O lo que puede suceder en la calle también, entre trabajadores superiores, jerárquicos. O en viajes de trabajo también, ¿o no? Exactamente. O en un evento social vinculado al trabajo. Además, mira, otra de las cosas novedosas, establece como regla en los procesos de reclamo la inversión de la carga de la prueba, si procede según el caso. Sabemos que las situaciones de violencia y de acoso laboral suelen ocurrir a puertas cerradas, sin testigos, y es muy difícil para la víctima probar lo ocurrido. O con testigos también con miedos de perder el trabajo, ¿no? También, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Bueno, debe conjugarse, por supuesto, con el derecho de defensa y el principio de inocencia, pero está expresado de forma novedosa y con clara perspectiva de género. Es decir, que basta con que la víctima aporte indicios de lo que sucedió, lo que está denunciando, para que sea el denunciado quien debe probar que no hizo lo contrario, lo que se está diciendo. Claro. Exactamente. ¡Qué bien! Y otro aspecto, y otro aspecto que es interesante es que reconoce el impacto en el ámbito laboral de la violencia doméstica, es decir, aquella que sufre la trabajadora en su propio hogar. En este sentido, considera que el empleador tiene la responsabilidad de tomar en cuenta esta situación, lo que pone fin de alguna forma a muchos años de pensar que era un problema de la pareja, un problema privado, ¿no? Acá también el Estado es responsable y en este caso el empleador tiene que dar alguna respuesta y contemplar esa situación. Asistir. Y se aplica, si querés, te digo un par de cositas más, a todos los sectores, ¿no? Público y privado, de la economía tanto formal como informal. ¿Y cuándo empieza a regir? ¿Cuándo empieza a tener vigencia? Bueno, dice la OIT que para que un tratado, un convenio como este, entre en vigencia, lo tienen que aprobar como mínimo 2 países. Y ya hay 2 países que lo han ratificado. Uno es Uruguay y otro es Fiji. Mira. Y Argentina en este caso sería el tercero. Convertiría en el tercero y ya tendríamos entonces el mismo estatus que tendría este convenio, el mismo estatus que cualquier otro tratado internacional. Me encanta este tema, me encanta que lo expliques así, Marian. Me quedo siempre atenta, me cuesta interrumpirte porque es como tan completo todo lo que nos contás y la verdad que celebramos nosotras y todos que esto tenga llegada y ojalá que llegue al recinto. Ahora, imagino que será uno de los temas del domingo en Punto Género, ¿o no? ¿Qué vamos a ver en la pantalla? Mira, lo vamos a tratar en nuestro Noti, pero tengo una invitada muy especial, seguramente la conocés de redes, Sol Despeinada. Sí, claro. Es una médica que hace mucha educación sexual a través de Instagram. Me encanta. Y en Twitter, que tiene muchas seguidoras y seguidores, sobre todo jóvenes y adolescentes, y vamos a estar hablando de qué pasa con la educación sexual, con la ley que ya está por cumplir 14 años, es del año 2006, hacía mal la cuenta. ¿Y qué pasa? Porque todavía hay resistencias en algunas provincias, en algunas instituciones para llevarla adelante. Y el ministro de Educación, hace poquitos días, de un congreso que se hizo sobre educación sexual integral, anunció la creación de un observatorio para dónde se está aplicando y dónde hay más resistencias.
todo este tema con Sol Despeinada el domingo a las 21 en Punto Género. Me encanta, qué interesante invitada, porque la verdad que es uno de los ejemplos de cómo la educación sexual puede cobrar nuevos formatos en las redes sociales para llegarle a mucha más gente y llegar con claramente un concepto de educación, ¿no? Y no tanta distracción, sexualización extra y tanto más que a veces nos muestran las redes sociales. Marian, me encanta el tema y me encanta, como siempre, contar con tu presencia en nuestro noticiero. Te agradezco mucho, que tengas un buen viernes y un buen finde. Un abrazo, Maga, un placer para mí estar acompañando tu espacio. Gracias. Buen fin de semana para igualmente, igualmente. Bueno, y nosotros llegamos al fin, así con mucha info como siempre, así que les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco por escuchar y les pido que se queden, porque DTV, el periodismo del Congreso, tiene mucha información para todos ustedes, info muy útil que les va a servir como ciudadanos de este hermoso y pujante país que es la República Argentina. Gracias a todos por estar, buen fin de semana.